El crecimiento, de lo bueno a lo mejor. Un tema que tiene que ver con cada uno de nosotros. Cuando nacemos, comenzamos a crecer. Todo, las plantas, los animales y nosotros como persona. Crecemos intelectualmente, físicamente, pero también debemos de crecer espiritualmente. ¿Cómo se crece espiritualmente? ¿Cómo alimento el espíritu para que crezca? Hoy, en un café con la Biblia, vamos a estudiar ese tema. Tal vez imaginemos de que estamos bien, pero en algunos momentos nos estancamos en la vida y vemos que no pasa nada, que no estamos creciendo. ¿Por qué no crecemos entonces? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Está hablando aquí que debemos de comenzar a dejar los deseos de la naturaleza carnal para que el espíritu comience a crecer. Y sigue diciendo, nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Está hablando Pablo aquí y nos está diciendo que el Espíritu se opone a la carne y la carne se opone al Espíritu. ¿Qué estás alimentando tú? ¿Qué estamos alimentando nosotros como personas? Primero, porque recordemos que aquello que alimentamos más va a tener energía, más fuerza. Y por supuesto va a vencer su contraparte, sea la carne o el espíritu. ¿Qué estás alimentando? Por eso es que muchas veces nos estancamos, porque en algún momento alimentamos un rato la carne y otro rato el espíritu. Los dos luchan, y ni para arriba ni para abajo. Y aquellos que alimentan la carne más que al espíritu, entonces cometen muchos errores y también están siempre deprimidos, caídos. ¿Por qué? Porque el espíritu ha menguado. Pero los que alimentan más el espíritu pueden dominar las cosas de la carne. Aunque no dejan de pecar, por supuesto, porque están en una naturaleza humana. Pero su lucha es favorable hacia el espíritu. Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Cuáles son ejemplos de la obra de la carne? Porque podemos preguntarnos, pero ¿qué son las obras de la carne? ¿O qué son las obras del espíritu? Veamos algunos ejemplos de qué estamos hablando aquí. Por ejemplo, nos dice en el verso 19 de Gálatas 5, dice: está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son adulterios, fornicaciones, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordias, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas, dice. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen estas cosas no tendrán parte en el reino de Dios. Está hablando aquí una lista no exhaustiva, está poniéndolo como ejemplo. El descontrol, idolatría, brujería, odio, discordia, toda esa lista, pero dice al final, y otras cosas parecidas a esta. Entonces debemos de estar pendientes. ¿Qué estamos participando? ¿Qué hay en nuestra vida? Si hay alguno de esos elementos o hay varios de esos elementos, entonces tu espíritu, tu fuerza espiritual va a menguar. Debemos de comenzar a alimentar el espíritu. Pero ¿cómo lo hacemos?
Vamos a ver cómo lo podemos hacer más adelante. Pero dice aquí, y es una advertencia contundente, lo dice la palabra, que los que practican estas cosas, es decir, los deseos de la carne, no tendrán parte en el reino de Dios. Esto es una aseveración que debemos de considerar siempre. Es muy necesario entonces que nuestro espíritu crezca, que nuestra vida espiritual siempre vaya en aumento. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las claves? Vamos a hablar de algunas claves de crecimiento y veamos lo que dice el texto en Efesios 1:17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, le dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Aquí Pablo está pidiendo que les dé a los efesios el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que lo puedan conocer mejor. Porque tú puedes decir, yo conozco a Dios, pero hay que pasar de lo mejor a lo excelente. No podemos quedarnos estancados. Y mira lo que está hablando aquí, que está el espíritu de sabiduría y de revelación. Esta palabra espíritu no quiere decir que sean varios espíritus. Está hablando que tenga el Espíritu Santo que le pueda revelar la sabiduría y tenga revelación en las cosas de esta tierra, porque muchas veces cometemos errores, andamos en la carne porque no somos sabios, porque somos personas imprudentes. Sabiduría es tener un conocimiento más allá de lo que vemos, de lo que sentimos, es hilar más delgado, es buscar el consejo de Dios, y la sabiduría está en el temor de Dios y se encuentra en la palabra. Ahora bien, ¿qué nos dice el siguiente texto? Gálatas 5:25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Aquí en Gálatas el apóstol está hablando una clave. Debemos de ser guiados por el Espíritu para tener vida. Entonces, ¿cómo somos guiados por el Espíritu? Es decir, cuando andamos en la carne no somos guiados por el Espíritu. Pero cuando andamos en modo espíritu, entonces entendemos las cosas del Señor. En 1 Corintios 3:16 nos dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Está haciendo una pregunta el apóstol. Está diciendo que ¿acaso ustedes no saben que el Espíritu de Dios habita en tu cuerpo, en tu vida? Ustedes son el templo de Dios. Cuando nosotros nos convirtamos en templo de Dios, entonces vamos a ser guiados por el Espíritu. Y si somos guiados por el Espíritu, vamos a tener sabiduría y revelación. Entonces vamos a comenzar a crecer. ¿De qué te alimentas? ¿Qué ves durante el día? ¿Qué conversaciones escuchas? ¿Qué entra por tus oídos, por tus ojos? Eso que entra está alimentando tu vida. Entonces, ¿cuál es la clave del crecimiento? Hemos visto 3 claves: que ahí el Espíritu habite en nosotros y sea quien nos guíe. Pero veamos cómo confirman otros pasajes esto que hemos visto. Dice en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han de recibir de parte de Dios? Es otra pregunta, es una pregunta que es dirigida a los corintios. Está hablando de lo mismo, que nosotros somos, el cuerpo, dice, es el templo del Espíritu de Dios, quien está en nosotros. Ahora nos hace una revelación. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios.
Ahora está hablando que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. He escuchado muchas personas que dicen, yo soy quien soy y yo hago lo que quiera. ¿Por qué? Porque yo soy mi dueño. Ahora, si eres hijo de Dios, no eres dueño de ti mismo. Tu cuerpo no te pertenece. Dice, ustedes no son sus propios dueños, fueron ya comprados. Antes sí eran sus propios dueños, pero ya lo compraron por un precio altísimo que pagó Jesús en la cruz del Calvario. Así que los deseos de la carne deben de menguar, porque tiene que hacer honor a ese precio que pagó Jesús en esa cruz, en ese sacrificio. Por tanto, dice, honren con su cuerpo a Dios. Muchos dicen, lo que se salva es el alma y el espíritu. El cuerpo puede andar como sea porque a Dios no le interesa el cuerpo. Por supuesto que sí le interesa el cuerpo. Tu cuerpo da testimonio de lo que hay dentro de ti. Como tú vistas, como tú hables, como tú te presentes delante de las personas, estás dando un mensaje, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón abra la boca. Es decir, de lo que hay en el corazón puede transmitir a través de la boca y de nuestras acciones, de nuestros gestos y de nuestro cuerpo, porque ya no somos dueños de nosotros mismos. Y nos sigue diciendo, asimismo, en nuestras debilidades el Espíritu acude a ayudarnos. Ahí es donde todos pueden decir, bueno, yo no soy perfecto, puedo pecar, sí, pero dice que en nuestras debilidades el Espíritu acude a ayudarnos. Pero si andamos en el Espíritu, si no, no va a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26 está diciendo que muchas veces pedimos cosas que en algunos momentos no convienen. En algunos momentos no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu intercede, es decir, Él le dice al Señor, mira, lo que quiere decir esta persona es esto y esto. Él nos ayuda a pedir. Y también nos dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y aquí el asunto se vuelve más estrecho, porque está diciendo que si usted y yo somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Pero esto tiene una contraparte, es decir, los que no son guiados por el Espíritu de Dios, entonces no son hijos de Dios. Recordemos que hijos de Dios somos por adopción, porque hemos aceptado el sacrificio de Dios. Pero el Espíritu en ese momento viene a nosotros y debemos de permitirle ser guiados por ese Espíritu para convertirnos en hijos de Dios. ¿Eres tu hijo o hija de Dios? ¿Te está guiando el Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Otra clave para ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos? Veamos el pasaje y mira que aquí estamos leyendo directamente la palabra. No estamos inventando teorías. Yo solamente quiero que les quede claro que el texto eso es lo que dice. Filipenses 1:3-6. Doy gracias a mi Dios, dice Pablo, siempre que me acuerdo de ustedes. Es decir, él elevaba una oración de gratitud a Dios cuando se acordaba de los filipenses. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Dice que él hacía oraciones pero rogaba con gozo porque él sabía que los filipenses estaban bien. Pero sigue diciendo el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio. Es decir, algo unía a estas personas, a esta iglesia de Filipo. ¿Y qué era lo que unía? El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, desde el primer día que vino el Espíritu de Dios sobre ellos.
hasta ahora. Ellos se mantuvieron. Entonces, una de las claves es ser constante en lo que hemos creído, no ser fluctuante, no ser como las olas del mar, que hoy creemos y mañana no creemos, que hoy hemos estado convencidos y ya mañana o pasado mañana amanecemos sin fe, sin esperanza, sin Dios. Dice, porque han permanecido por vuestra comunión en el Evangelio del primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, es decir, convénzase de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, Él es el que va a perfeccionar la obra que comenzó en ti, pero usted debe dejarse guiar por el Espíritu simplemente. Y Él irá perfeccionando esa obra. Es como aquella escultura que comienza rústica, que comienza con un tronco, que comienza con una piedra dura y después Él va dando forma hasta que hace una obra de arte. Debemos de estar convencidos que Él perfecciona nuestra vida. Ese perfeccionamiento tiene que irlo viendo usted todos los días de su vida. Ahora bien, en Filipenses 1, 9 al 11, que dice, y esto pido en oración. Es el mismo pasaje. Es una cita que Pablo está hablando a los filipenses. Que esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Mire que aquí está hablando de una acción progresiva, que abunde más y más, es decir, no que se quede estancado, sino cada día más, que se vaya aumentando en ciencia, en conocimiento. ¿Y por qué está hablando en ciencia y conocimiento? Porque debemos de ir ampliando nuestro conocimiento en Dios, en la palabra. Es por eso que aquí en Un Café con la Biblia exponemos la palabra tal y como está, para que usted y yo podamos ir aprendiendo, conociendo, aumentando más y más ese conocimiento en Dios. No es conocimiento teórico, es conocimiento aplicable a la vida. Esa es la diferencia. ¿Y para qué esto? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, necesitamos conocimiento, necesitamos esa ciencia que se traduce como conocimiento también. ¿Para qué? Para que podamos aprobar lo mejor. Es decir, en algunas circunstancias debemos de tomar decisiones. Pueden haber 2 caminos, 3 o 4 caminos. Es posible que todos sean recomendables, buenos caminos, pero debemos de aprobar entre esos 4 caminos el mejor. Y para eso necesitamos conocimiento y sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios, si son guiados por el Espíritu, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Entonces dice que esto nos lleva a dar frutos de justicia, es decir, los frutos que proceden del Espíritu de Dios, que han sido por medio de Jesucristo, no por medio de tus esfuerzos vanos o humanos, sino por medio de Jesucristo. Y no es para la gloria tuya. Nunca que hagas una buena obra o hagas una buena acción es para la gloria tuya. Dice que es para la gloria y alabanza de Dios. Otra clave. ¿Cuál es otra clave para seguir creciendo? Y aquí muy directa. Dice, desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Pedro 2:2. Está hablando aquí el apóstol Pedro y está diciendo que debemos de desear como niños recién nacidos, como aquel recién nacido que desea comer. ¿Y qué es lo que come? La leche materna. Dice, y esa leche materna nuestra es la leche pura de la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios, así y como está, sin adornos. Porque hoy entendemos que muchos
dicen predicar la palabra, pero solamente al inicio leen un texto de 2 líneas o 3, lo máximo. Y después toda su disertación de 40 o 45 minutos gira en torno a su vida, a sus acciones, gira en torno a lo que ha logrado y lo que no ha logrado, gira en torno a anécdotas, a chistes y otro poco de cosas. Eso no es la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios debemos de leer el texto, estudiarlo y educarnos conforme lo que dice esa palabra. Ahora bien, dice que debemos de desear esa palabra pura para que por ella crezcáis para salvación. Es necesario seguir creciendo para salvación. No podemos quedarnos estancados. No importa si estás comenzando a crecer y estás muy pequeño, pero necesitas que el proceso continúe. Y si Cristo viene en ese momento, si estás muy pequeño, si tienes 1 hora de haber nacido en Cristo, si tienes 2 horas o 2 días o 5 años o 20, no importa. Lo interesante es que el proceso de crecimiento se encuentre en usted y en mí. Ahora bien, ¿cuál es nuestra meta de crecimiento? Porque algunos dicen, pero yo tengo 30 años de estar en el Evangelio, es más 45 años de estar en el Evangelio, ya me sé toda la Biblia, ya creo que nadie tiene que enseñarme más, he sido pastor, he sido líder, he sido diácono y todo este montón de cosas que dice la gente, pero ¿cuál es nuestra meta? Yo te voy a poner la meta, a ver, tienes 45 años de estar en el Evangelio, de leer la palabra, pero dígame, ¿has llegado a esta meta? Efesios 4:13. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ay, qué largo que estamos de ahí. Dice que nuestra meta es llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo. Tú que dices tener 30 o 45 años de conocer el Evangelio, llegaste a la estatura, a la plenitud de Cristo ya. Es decir, te puedes comparar con el Señor Jesús en su santidad, en su madurez, en su sabiduría. No. Posiblemente no. Entonces te queda mucho tiempo, te queda mucho por crecer. Y a todos nos queda mucho por crecer, por supuesto, porque dice que hasta que lleguemos a la unidad de la fe, debemos de tener una fe unida y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Nunca vamos a llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Por eso Dios pone una meta casi inalcanzable para que sigamos caminando, continuemos caminando, para que nunca podamos decir me detengo aquí porque ya llegué. No, dice que debemos de llegar a la condición de un hombre maduro, de un ser humano maduro en el Señor. Y eso estamos en proceso. Pero cuando nos dice que a la unidad, a la estatura de la plenitud de Cristo, es cuando nos está diciendo, tienen que seguir creciendo eternamente hasta que yo venga. Compartimos la realidad y yo quiero que aquí seamos sinceros. Muchas veces decimos, pero ¿quién es perfecto? ¿Quién puede llegar a la estatura de Cristo? Entonces mejor, si no voy a llegar a una meta, si no puedo alcanzarlo, mejor ni camino, mejor ni comienzo a crecer. Pero mira, el mismo apóstol Pablo en Filipenses 3, 12 y 14, él dice que él no pudo llegar. Y Pablo, si usted lee la historia de él, la capacidad de él y lo que él pasó, usted dice, este es un hombre de verdad en Dios. Pero mira lo que dice. El apóstol, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que sea perfecto. Él no se consideraba perfecto, sino que prosigo por ver si puedo lograr asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo? Que él sigue
caminando, corriendo, no porque ya lo haya alcanzado, porque dice que va a ver si puede tomar, agarrar, obtener aquello para lo cual Cristo lo tomó a él. Es decir, él tiene que alcanzar esa meta. Por eso continúa, pero no lo ha alcanzado todavía, y esto lo dice antes de morir. Hermanos, dice aquí claramente, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira que aquí Pablo entra dentro de una realidad. Tú y yo estamos dentro de una realidad. No lo hemos alcanzado. No pretendamos haberlo alcanzado. Tú, que eres ministro también, no pretenda haberlo alcanzado, porque no lo has alcanzado. Pablo no lo alcanzó antes de morir. Pero una cosa hace, dice, olvidemos lo que queda atrás. Si te has tenido errores, si ayer pecaste, si hace un momento tuviste grandes caídas, dice, olvide lo que queda atrás y ciertamente extiéndase a lo que está delante. Es decir, continúe caminando, corriendo, prosiga a la meta. Porque hay un premio del supremo llamamiento de Dios, pero es en Cristo Jesús, porque sin Él no podemos seguir a la meta, porque por medio de Él es que Dios nos ve, porque Él es nuestro abogado, por si cometemos errores o pecados. Hemos visto cómo debemos de crecer y es urgente crecer. Como hijos de Dios es nuestro compromiso porque el Espíritu de Dios nos ha guiado. Espero que este mensaje haya llegado a sus vidas. Si quieres ser parte de nuestro ministerio o quieres participar con nosotros en las reuniones en vivo, puedes contactarse al correo que tenemos en la descripción. Gracias por haber escuchado a Un Café con la Biblia. Te invito a que lo compartas en tus redes sociales para que esta palabra pueda llegar a más personas. Dios les continúe bendiciendo.